Muy bien, vamos a comenzar con la resolución de este problema relacionado al tema de análisis combinatorio. Nos dice, ¿en cuántas formas distintas pueden ordenarse las letras de la palabra discreta? ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos que analizar qué es qué método del análisis combinatorio nosotros vamos a aplicar. ¿Está bien? Entonces, tendríamos lo siguiente. ¿En cuántas formas distintas? En el inciso A me están pidiendo de que mi conjunto, en este caso está relacionado a letras, por si acaso. Este conjunto es de letras. Este conjunto de letras está compuesto por las siguientes palabras. Si aquí nosotros tendríamos que analizar, tengo que considerar cuánto es mi n. El n representa la cantidad de objetos, letras o elementos que tiene mi conjunto. En este caso, si yo voy a mirar dice discreta, entonces estaríamos hablando de 3, 6, 8 letras. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me pide? En este problema me pide de cuántas formas, de formas distintas pueden ordenarse, ¿sí? De cuántas formas distintas pueden ordenarse. En este caso, lo que yo tengo que hacer es ver, a ver, es como yo agarrara y yo quisiera ordenar todas estas letras. Entonces yo tengo 8 casilleros, y voy a hablar, ¿sí? Entonces tengo aquí 8 posiciones. 8 posiciones en las que yo puedo ah, ordenar posiciones. Podría agarrar cualquier letra, fíjense. Entonces, si ustedes ven aquí, los elementos no se repiten. Hay alguna letra que se repite. A ver, la D es una sola vez, la I es una sola vez, la S es una sola vez, la C, todas las letras se repiten una sola vez. Entonces, aquí tenemos elementos distintos. ¿Sí? Elementos distintos. Ninguna letra se repite. Segundo, lo que tenemos que considerar es que me están pidiendo seleccionar todo, ordenar todo, ordenar todo. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué caso de los métodos combinatorios estaría ingresando? Y si nosotros vemos acá, yo puedo decir que estaría entrando a una permutación, porque es lo que dice. Cuando hablamos de una permutación, ¿sí? Permutación. En una permutación, todos los elementos que están en ese conjunto son los que van a ser seleccionados o van a ser tomados en cuenta. Ahora, en los casos de permutación hemos visto de que se dan una permutación simple, se dan una permutación con repetición y una permutación circular. Sí, estos son los tres casos. En una permutación simple es la variación de n tomados. Bueno, no, permutación simple, por favor. Permutaciones simples es permutaciones de n, que es igual a n factorial. Permutaciones con repetición sería pues de n, tomadas de n sub 1, n sub 2, puntos suspensivos a n sub k. Esto es igual a n factorial. Ahora esta aquí es igual a n factorial sobre n sub 1 factorial multiplicado por n sub 2 factorial, puntos suspensivos hasta n sub k. Y una permutación circular de n es igual a n menos 1 factorial. Esos son los casos de permutación. En este caso, nosotros tendríamos que decir que esto es una permutación simple. ¿Por qué razón? Porque no existe la repetición de elementos. Ahí no tendríamos que decir que es una permutación con repetición. Y además, tampoco puede ser una permutación circular porque no me pide que lo pueda ordenar
en una mesa circular, en un objeto circular, en algo circular. En este caso sería una ordenación que sería de forma lineal, ¿sí? Ya sea en una fila, en una columna, etcétera. Para el inciso A, ¿cómo tengo que analizar? Dice, ¿en cuántas formas distintas pueden ordenar las letras de la palabra discreta? Inciso A, la letra D debe estar al inicio y la A al final. Entonces, ¿qué significa? Que estamos obligando en el inciso A que la letra D, la D esté al inicio. Aquí va a estar la D. Y la A va a estar al final. Entonces, ¿de dónde nos preocupamos de permutarlo? Solamente acá, en la segunda posición hasta la penúltima posición. Entonces, si nosotros sabíamos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones para poder permutarlos de forma lineal, porque aquí tengo que considerar que es una permutación simple, permutación simple, pero bajo una condición, ¿no? Que la primera posición esté ocupada por la letra D y al final esté ocupado por la letra A. ¿No ve? Entonces, de esta manera, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, si a la primera posición yo le asigno la letra D y a la última posición le asigno la letra A, ¿qué letras o qué conjunto de letras tendríamos la posibilidad de acomodar entre la posición 2 hasta la posición 7? Entonces, mi conjunto, que era de 8 letras, ya estaría pues excluyendo a la letra D y la letra A. Y solamente mi N, mi conjunto de letras, aquí tendríamos, ¿no? Estaría dado en I, S, C, R, E, T. Esas serían las letras. Y si nosotros tenemos que, en esta parte, colocarlos acá, entonces tengo que agarrar toditas para poder obtener las distintas letras, las distintas formas o las distintas palabras que nosotros podríamos poner. Entonces, acá, ¿cómo será? Entonces, número de letras, sí voy a colocar, número de letras va a ser igual. La posibilidad de escoger de mi conjunto la letra D es una sola posibilidad. Para completar en esta, donde tengo cuántas posiciones, tendríamos 6 posiciones. Va a ser permutaciones de 6. Y la posibilidad de escoger en la última posición la letra A es una sola. Entonces, esto va a resumirse solamente tener en permutación de 6. Permutación de 6 aquí es igual. Es al factorial del número 6. ¿Sí? Factorial del número 6. Y yo meto a la calculadora cuánto me sale el factorial del número 6. ¿Vale? Entonces tengo que colocar cuánto será el factorial del número 6. Y factorial del número 6 es 720. ¿Todo bien? 720. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera tendríamos respondido el inciso A. ¿Sí? Y esta sería mi respuesta. Vamos al inciso B. En el inciso B me piden que las letras D, I y S deben estar juntas. Entonces, estas tres, fíjense, en cualquier orden. Juntas en cualquier orden. Entonces, acá yo puedo ordenarlos, o sea, puedo colocar D, S, I, pero están juntas, ¿no ve? O puedo empezar de I, de S, I, D, no, S, D, así. Puede empezar con S y ese sería S, D, S, I, D,
Así. Y esto fácilmente yo puedo decir que las permutaciones de 3, que es igual a 3 factorial, va a ser igual a 6. Estas son las 6. Pero mi conjunto está compuesto pues de la siguiente, o sea, D y S. Y luego tenemos estas letras. Si esta va a trabajar como una sola, ¿sí? Entonces, mi n ya no va a ser 8, sino esta va a considerarse como 1, este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos 6, ¿sí? Como 6 objetos, 6 letras con las que yo tendría que hacer permutaciones. ¿Entienden? Permutaciones. Entonces, además, por el principio de la multiplicación, tengo la posibilidad de que estas letras D, I y S pueden ser permutados adicionalmente. ¿Sí? Entonces, número de letras es igual a las permutaciones generales. En este caso, las permutaciones generales son, pues, permutaciones de 6. Porque como estamos hablando de mi conjunto. Está haciendo como uno solo, por si acaso. Porque tienen que estar siempre juntas. Y permutaciones de las letras que están juntas, entonces serían 3. Entonces, por el principio de la multiplicación, aquí estoy utilizando principio de la multiplicación. Evento simultáneo. Aparte de que se permutan, fíjense, como una sola, y ahí estaríamos hablando de que tenemos 6, ¿sí? Entonces, cuando hablo de 6, significa de que, a ver, voy a utilizar un marcador. La manejo como una sola. La C la manejo como una sola, la R una sola, la E una sola, la T una sola y la A una sola. Entonces, de esta manera, lo que puedo decir es lo siguiente. De que discreta, fíjense, discreta, serían 6, como 6 elementos, considerando que tiene. Pero por el principio de la multiplicación, les decía, ¿no? Que las puedo permutar. Como deben estar juntas, entonces pueden estar en 6 formas diferentes juntas. Y aquí veo el ejemplo clásico, mira, fíjense. Cada una es diferente y es una palabra diferente. Entonces, el número total de palabras que nosotros vamos a tener sería permutación de 6, que sale de la forma general que nosotros vamos a considerar, y las permutaciones de ese grupo junto de letras. Entonces, esta es la de forma general y este es del grupo. Por el principio de la multiplicación, el I, ¿qué nos dice? El I está relacionado con la multiplicación. Entonces, permutación de 6 es a 6 factorial multiplicado por 3 factorial. Sabemos que el factorial del 6 es 720, hace rato lo hemos calculado. Y el factorial de 3 es 6. Entonces, si yo multiplicara 720 por 6, ¿cuánto me sale? O sea, el número de sería a 4320. Número de letras que tendríamos. Y esa sería nuestra respuesta en este ejemplo.